¿Cómo están mis amigos, mis hermanos en Cristo, testigos de Jehová y toda aquella persona que esté pasando por este canal? Bienvenidos, Dios les bendiga. Aquí estoy con un nuevo tema. Esta vez estoy analizando el tema el don de lenguas según el apóstol Pablo. Y para este estudio vamos a analizar Primera de Corintios de los capítulos 12 al 14 aparte de una porción de Hechos, el capítulo 2. Perdón. ¿Por qué quise tratar este tema? Básicamente porque hay personas, entre ellos algunos cristianos y personas que pertenecen a otras organizaciones religiosas, que no creen que el don de lenguas sea para este tiempo. Algunos dicen que fue solamente para el tiempo de los apóstoles, para el primer siglo, para la iglesia primitiva. Pero, ¿qué dice la Biblia en relación a este tema? Hay muchos que inclusive han atribuido este don de lenguas en la actualidad a, a demonios, literalmente. Entonces, en vista de eso, quise hacer este video para aclarar este tema. Y para eso vamos a comenzar yendo a nuestra primera lámina, Primera de Corintios 12. En Primera de Corintios capítulo 12 versículos 1 al 3 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Tengamos en cuenta estas palabras antes de comenzar con este estudio. Muchas personas de entre ustedes, eh, antes de llegar a ser cristianos, eh, eran llevados a la adoración de ídolos mudos, ídolos muertos, ¿verdad? Muchos pertenecían a alguna religión donde se adoraba ídolos. Y, y otros, aunque no pertenecían a una religión específica, también tenían ciertos ídolos en su vida, diferentes tipos de ídolos. Lo importante de esto es lo que dice el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si uno tiene el Espíritu Santo de Dios, no va a hablar en contra del Señor Jesús, ¿verdad? No va a decir anatema a Jesús, como en aquellos días, como en aquellos tiempos del primer siglo, cuando muchos creían, entre ellos los líderes religiosos judíos, creían que Jesús expulsaba demonios por Belcebú. Entonces, hoy en día se vive una situación similar. Hoy día muchos creen que el don de lenguas es a través del poder de los demonios, a través de los espíritus demoníacos. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? ¿Por qué es importante? Para mí la verdad es importante, por eso hago este video. En Primera de Corintios capítulo 12 versículos 4 al 11 leemos lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le está dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este está dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que entrega estos dones del Espíritu?
Aquí el pasaje del versículo 4 y 5, bueno, en realidad hasta el 11, es bien claro con respecto a esto. Dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El Espíritu da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu de Dios. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero ¿quién hace esto? El Espíritu Santo. Y Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Como el Espíritu Santo quiere. ¿Es para todos los cristianos el don de lenguas? En 1 Corintios capítulo 12, versículos 27 al 31, el apóstol Pablo responde, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas, todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Son todos apóstoles? No, ¿verdad? O sea, la respuesta obvia a todas estas preguntas es no. No todos son profetas, no todos son maestros, no todos hacen milagros, no todos tienen dones de sanidad. Por lo tanto, no todos hablan lenguas. Porque tal como veíamos o leíamos en este pasaje, el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere, no como uno quiere. Entonces, por esa razón este pasaje es tan importante, porque algunos dicen que, que estuvieron muchos años en una iglesia y que les decían que si eran bautizados en el Espíritu Santo iban a hablar en lenguas, prácticamente por obligación. Pero la Biblia en este pasaje, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, está diciendo que no todos hablan en lenguas, que el Espíritu Santo reparte a cada uno el don que Él quiere. ¿Se da cuenta lo importante que es leer la Biblia, estudiar la Biblia, ir a la fuente para conocer la verdad con respecto a determinados temas? Es por esa razón que quise hacer este video, para aclarar algunos conceptos, algunas ideas, algunas creencias que la gente muchas veces tiene, erradamente. ¿Cuál era el tema central de Pablo en todo el capítulo 12 de Primera de Corintios? En los versículos 12 y 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuál era el tema que Pablo estaba tratando? La unidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo tenía diferentes miembros y todos cumplían y cumplen aún una función dentro de ese cuerpo. Ninguna función es menos importante que la otra. Todas son importantes. Como dice aquí el mismo apóstol Pablo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es la iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos muchos miembros, pero todos formamos un solo cuerpo. Dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia,
el Espíritu Santo otorgó diferentes dones a cada uno de sus miembros. Pablo enumera varios de ellos: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, don de hacer milagros, don de profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Estos son los dones que se mencionan acá en 1 Corintios 12. Diferentes dones, pero todos repartidos por un solo y mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, a cada uno como Él quiere. Es interesante lo que dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nunca el Espíritu Santo va a dar un don porque sí nomás. Es para provecho. Y vamos a ir viendo para provecho de quién. El versículo 14, hablando acerca de la unidad del cuerpo, añade: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Claro, mi cuerpo se compone de una cabeza, tiene oídos, ojos, nariz, boca, manos, brazos, piernas, un tronco, ¿verdad? El cuerpo es uno, pero compuesto de diferentes miembros. Ahora bien, volvemos a preguntar: ¿deben todos los cristianos tener el don de lenguas? Para responder esta pregunta, repasemos lo que dicen los versículos 27 al 30. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Decíamos delante que no a todas estas preguntas. No todos hacen lo mismo. Mi oído no puede usarse como mano. Mi nariz no la puedo usar en vez de un ojo. Eso es lógico. Entonces, no todos los miembros del cuerpo tienen los mismos dones. El Espíritu Santo los reparte según su voluntad. Es muy probable, considerando el contexto, que en la iglesia de Corinto hubiesen existido algunas divisiones a causa de los dones, en cuanto a cuál de ellos eran mejores. Y eso se desprende de las palabras de Pablo en el versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Probablemente había algún tipo de competencia: quién tenía el don mejor, quién podía profetizar, quién podía hablar en lenguas, quién podía interpretar. eh, Habían quizás competencias en ese sentido, y eso tal vez causaba ciertas divisiones, porque tal vez habían algunos dones que consideraban menores que otros, u, u otros dones que eran mayores y mejores que otros. Entonces, eso causaba cierta división. Por eso Pablo les dice: procurad pues los dones mejores, mas yo, o dicho de otra manera, pero yo os muestro un camino aún más excelente que el competir por los dones, que el ver cuál don es mejor que el otro. Muchos probablemente estaban en competencia, como decíamos, por tener los dones mejores, por lo cual Pablo debió dar esta seria advertencia a la iglesia corinta. En 1 Corintios 13, Pablo les señala en el versículo 31 que existe algo mucho mejor y superior a cualquiera de los dones, un camino aún más excelente. ¿Cuál es este camino? Pablo responde en el capítulo 13, versículos 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
Uno podía tener todos los dones que quisiera, hablar en lenguas humanas y angelicales, trasladar montes, repartir todos los bienes que uno tuviese en la vida para dárselo a los pobres. Pero si no era el amor, la razón, el motivo principal, de nada iba a valer. Si era por un motivo egoísta, por un deseo de competir, de nada iba a valer. Todo dentro del pueblo de Dios debe hacerse con amor. Y por amor a Dios, por amor a su palabra y por amor a las almas perdidas. Eso es lo que distingue a un cristiano, el amor. No porque yo hable en lenguas o porque haga milagros o tenga el don de sanidades o tenga el don de ciencia o el de discernimiento de espíritus. No, lo que distingue a la iglesia cristiana en ese tiempo, cuando estaban todos esos dones ahí comenzando, ¿verdad? Y lo que distingue a la iglesia hoy en día es lo mismo, el amor. Por esa razón nos preocupamos por nuestros hermanos, oramos por ellos, los ayudamos en tiempo de necesidad y también vamos a la gente a predicarle en las calles, en las casas. Y si vemos que algún vecino, alguna vecina tiene alguna necesidad, vamos y le ayudamos. Si está en nuestras manos hacerlo, le proveemos de lo necesario. Es una forma de evangelizar a las personas que no tienen a Cristo, mostrándoles este amor. Pablo en los versículos 8 al 10 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El amor nunca deja de ser. Va a llegar el día en que ya no serán necesarias las profecías, el don de lenguas, ni el don de ciencia. ¿Cuándo será esto? Pablo dice cuando venga lo perfecto. Entonces lo que es en parte se acabará. Hay algunas personas que dicen de que estos dones se iban a acabar después de la era apostólica. Es decir, que mientras estuvieran los apóstoles vivos, eh, estos dones iban a continuar, pero que con el tiempo iban a desaparecer. ¿Es verdad esa afirmación? Vamos a ir viendo. ¿Cuándo será esto? Cuando Pablo dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo perfecto según Pablo? Veamos por favor el versículo 12. Recuerde que estamos en el capítulo 13. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. En el tiempo del primer siglo, en el tiempo de los apóstoles de la iglesia cristiana en el primer siglo, se usaban unos espejos de metal, generalmente eran circulares. Estos espejos eran metal pulido, trataban de pulirlo lo que más se podía con tal de poder ver la imagen de la persona en ese espejo. Sin embargo, ese espejo no era como los espejos de vidrio que tenemos ahora. La imagen se veía media difusa, se veía borrosa. Por eso el apóstol Pablo decía, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Porque ahora conocemos solamente en parte, pero va a llegar el tiempo en que vamos a conocer cómo fuimos conocidos. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Para entenderlo un poco mejor, veamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 4. Dice allí, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Notó lo que dice el último versículo? Leí los 4 versículos para darle contexto al pasaje último. ¿De qué está hablando aquí el pasaje, el versículo 4? De la Nueva Jerusalén. Si retrocedemos hasta el capítulo 21, versículo 9, y avanzamos hasta el capítulo 22, versículo 5, vemos que se desarrolla la visión acerca de la Nueva Jerusalén. ¿Qué sucederá aquí? En el versículo 4 dice, y verán su rostro. ¿El rostro de quién? De Dios. Según el versículo 3, y termina diciendo, y su nombre estará en sus frentes. Veremos el rostro de Dios. ¿Cobra sentido ahora las palabras de Pablo cuando dice, entonces conoceré cómo fui conocido? ¿Le hace clic? ¿Verdad que sí? De acuerdo a todo esto entonces, ¿qué será lo perfecto que menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12? ¿Estamos viviendo en el tiempo de lo perfecto? No, ¿verdad? Cuando todo se haya cumplido, la culminación de todo, cuando Cristo haya entregado el reino a Dios Padre, para que Él sea todo en todos, y la nueva Jerusalén descienda sobre la tierra nueva, entonces viviremos, experimentaremos lo perfecto que menciona Pablo. Cuando veamos cara a cara a Dios mismo, cuando conozcamos cómo fuimos conocidos, entonces veremos claramente, no como a través de un espejo de metal pulido, sino que veremos claramente cómo fuimos conocidos. Ahora, dice Pablo, vemos oscuramente como en un espejo de aquellos tiempos. Por lo tanto, volviendo al tema de los dones, algunos creen que los dones fueron solo para el primer siglo y no para nosotros, y se apegan al pasaje de 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, que dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero como hemos visto en el contexto recién analizado, no es lo que afirma Pablo. Algunos cristianos corintios probablemente creían que los dones eran lo perfecto, lo mejor. Se centraban demasiado en los dones, pero como algo que les servía para competir entre hermanos, quién tenía el mejor don. Por eso Pablo concluye el capítulo 13 diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe y la esperanza se van a acabar cuando estemos en los cielos, ¿verdad? Porque ahora en nuestra vida terrenal tenemos fe en todas las cosas espirituales, en todas las cosas que vienen. Tenemos fe en nuestro Señor Jesús, en Dios. La esperanza la mantenemos, es ancla de nuestra alma. Pero cuando estemos allá, se va a acabar. En cambio, el amor, que es el mayor de estos tres, va a continuar. Porque vamos a estar adorando a nuestro Dios por la eternidad por amor. Ya no vamos a estar esperando aquello, ya lo vamos a tener y vamos a seguir adorando a Dios por amor. Antes que cualquier don, lo más importante son la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando le preguntaron a Jesús cuáles eran los dos más grandes mandamientos de la ley, ¿qué respondió Jesús? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pablo entendía bien esto. El mayor es el amor.
Sin amor de nada valdría tener todos los dones, todos los ministerios, hacer los más grandes sacrificios. Pero si no es por amor, de nada vale, de nada sirve. Sin embargo, preguntamos, ¿significa esto que los dones prescribieron? ¿Significa esto que los dones ya no están vigentes? Primera de Corintios 14. Veamos lo que responde el mismo apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Volvemos a preguntar, ¿significa esto que los dones prescribieron? ¿Significa esto que los dones ya no están vigentes? Seguid el amor. Esto es fundamental. Sin esto, nada de lo que hagamos tiene valor alguno. Después dice Pablo, procurad los dones espirituales, es decir, insta a buscar o a ir en pos de los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Por tanto, los dones del Espíritu no tenían fecha de caducidad, debían ser procurados hasta cuando llegara lo perfecto, que ya vimos que era lo que significaba. No tenían fecha de caducidad. Sin embargo, junto con el amor y los dones espirituales, Pablo instó, pero sobre todo, que profeticéis. ¿Qué quiso decir Pablo con esta frase? ¿Quiso decir que debíamos convertirnos en profetas, es decir, el oficio de predecir eventos, sucesos, etcétera? Es interesante que la palabra traducida profeticéis significa, según el diccionario TUI, proclamar el mensaje recibido de Dios, predicar, aparte de profetizar y predecir. Y el diccionario Vine del Nuevo Testamento dice que la palabra profeteuo, que es la palabra griega que se traduce como profeticéis, tiene como significado primario proclamar los consejos divinos. Es decir, la iglesia de Corinto debía dar prioridad a la obra de predicar. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer en nuestros días, dar prioridad a la obra de predicar. Por eso el apóstol Pablo decía, pero sobre todo que profeticéis, es decir, que prediquemos. ¿Y por qué utilizaba la palabra profeticéis? Porque cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos profetizando acerca de eventos futuros, pero basados en la palabra de Dios, la Biblia, porque aquí está escrito todo lo que viene para el futuro. Entonces, cuando nosotros predicamos, estamos realmente profetizando. ¿Predicar qué? En 1 capítulo 15, versículos 1 al 8 dice, Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno abortivo, me apareció a mí. ¿Cuál era el evangelio que predicaba Pablo? Jesús, su muerte, su sepultación, su resurrección, su ascensión al cielo. Había muchos testigos de eso. Y ese evangelio era la buena noticia que debían predicar y que debemos predicar. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo trajo bendiciones para la humanidad. Bendiciones que nosotros como cristianos disfrutamos y que tenemos y que queremos compartir con otros. Tenemos que contar estas verdades, tenemos que contar este evangelio, predicarlo, para que muchos más sean salvos y liberados del yugo satánico, para que otros como nosotros también puedan llegar a tener vida eterna.
Amén, aleluya. Ese es el evangelio que debemos predicar, profetizar. Pablo predicó el evangelio acerca de Cristo, su muerte, su sepultación, su resurrección, que fue visto por muchos y que ascendió a los cielos, además de todo lo que significó para la humanidad que recién comentábamos. En ese sentido, tanto él como nosotros ejercemos el trabajo de profetas, pues predicamos acerca de pecado, de justicia y de juicio, y de las cosas que han de venir. Todo esto son sucesos futuros. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que está muy pronto a suceder. ¿Participa usted de esta importante obra de profetizar, o podemos decir con total propiedad, de predicar? Ahora bien, en los versículos siguientes, Pablo pasa a describir las características del don de lenguas y sus beneficios. Les invito a leer conmigo el versículo 2 de este capítulo 14 de Primera de Corintios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí vamos a ver varias cosas que son importantes. Aquí vemos la primera característica del don de lenguas, pero primero y antes que nada, debemos decir que esta palabra lengua se traduce de la palabra griega glosa, que significa lengua, idioma. Sin embargo, en este pasaje y en los capítulos 12 al 14 de Primera de Corintios, cuando se utiliza esta palabra, se usa con el sentido de lengua, no de idioma. Luego veremos la diferencia entre lengua e idioma. Esta misma palabra glosa se utiliza en Hechos capítulo 2, versículo 3, cuando dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando dice lenguas, está utilizando la palabra glosa, la misma palabra que se traduce lengua en los capítulos 12 al 14 de Primera de Corintios. Cuando habla de lenguas repartidas como de fuego, decíamos, utiliza la misma palabra, glosa. Conozcamos algunas cosas importantes del don de lenguas, según el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2 decíamos: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí vemos 4 características del don de lenguas. Examinemos cada una de ellas. El que habla en lenguas no habla a los hombres. El que habla en lenguas no habla a los hombres. Hay algunos que dicen que el don de lenguas debe utilizarse para predicar a otras personas, por lo que sucedió en Jerusalén en el Pentecostés, cuando 120 discípulos hablaron en lenguas, y todos los que estaban allí escuchaban en su propio idioma. De eso ellos desprenden que el hablar en lenguas es para predicar el Evangelio en otras naciones. Pero el pasaje que recién leímos dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Por qué es importante esto? Bueno, decíamos que hay grupos que dicen que cuando ocurrió en Pentecostés el milagro de los 120 discípulos hablando en lengua, eh, todos los que estaban alrededor de diferentes lenguajes, de diferentes naciones, todos entendían en su propio idioma. En el relato del apóstol Pedro se cumplió lo dicho por el profeta Joel. En el libro de Joel, el capítulo 2, versículo 28 al 31, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Ahí dice, compárese hecho con Hechos capítulo 2, versículos 14 al 21. Veamos lo que dice.
Hechos, capítulo 2, versículos 14 al 21. Y ahí vamos a ver por qué es importante. Vamos a ponernos los ojos artificiales. Dice allí: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí Pedro está citando de esta profecía de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Según el relato de Hechos, en el Pentecostés 120 discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y se posaron sobre sus cabezas como lenguas de fuego. Y comenzaron a declarar las maravillas de Dios a todos los que estaban presentes en aquella oportunidad. Lo maravilloso fue que todos los presentes, personas de distintas nacionalidades y pueblos, les oían en sus propios lenguajes y dialectos. Hechos capítulo 2 versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los versículos 5 y 6 continúan con el relato acerca de lo que sucedió. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ocurrió un estruendo. Ese estruendo atrajo a todos los que estaban en ese lugar a ese punto específico. Y es ahí cuando ocurrió el milagro del don de lenguas. Comenzaron los discípulos a hablar en lenguas y dice que se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fue un gran milagro de parte de Dios. Lo maravilloso es que no importaba de qué nación fueran, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí cabe hacer una pregunta. ¿Fue el hablar en lenguas siempre igual? Pablo responde: el que habla en lenguas no habla a los hombres. Entonces, en boca de Pablo, o más bien en puño y letra del apóstol Pablo, ¿a quién le habla? Sino a Dios. Cuando una persona habla en lenguas, no le está hablando a los hombres, está hablando a Dios. ¿Entienden los hombres lo que alguien habla en lenguas? Pablo dice: pues nadie le entiende. Nadie le entiende. ¿Sabe qué es lo que más me entristece de los detractores del don de lenguas en nuestro tiempo? Que muchos alegan que el hablar en lenguas el día de hoy es cosa del diablo. Pues nadie entiende lo que se dice. ¿Es verdad eso? ¿Cuál es el origen del don de lenguas? ¿De dónde viene? ¿Quién lo entrega? ¿El diablo? Es lo que el diablo quisiera que los cristianos creyeran. Mire lo que dice la parte final del versículo 2. Aunque por el Espíritu habla misterios. Cabe preguntarse, ¿qué espíritu? ¿De qué espíritu estará hablando Pablo aquí? ¿De un espíritu demoníaco? Veamos lo que dijo Pablo en el capítulo 12, versículo 1 al 8. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales,
Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, dones, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién hace esto? ¿Un espíritu demoníaco? No, el Espíritu Santo de Dios. Él lo hace, no un espíritu demoníaco. Recuerda que a Jesús le dijeron, este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. ¿Por qué le dijeron aquellas palabras? Recordemos. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Eso era lo que decían los fariseos, ¿verdad? Le atribuían aquellos milagros que Jesús hacía a Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén. ¿Se da cuenta lo peligroso que es atribuir algo a un espíritu demoníaco? Un don, el don de lenguas, el don de sanidades, el don de milagros, cualquier don, si usted se lo atribuye a los demonios, ¿se da cuenta que podría estar pecando contra el Espíritu Santo de Dios? En ese caso, mejor calle, quédese en silencio. Si usted no tiene fe, no cree que eso pueda suceder, mejor, como decimos acá en nuestro país, en boca cerrada no entran moscas. Pablo nos trae a memoria este hecho cuando dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 lo siguiente: Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Yo creo que está de más explicar este pasaje. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si alguien dentro del don de lenguas glorifica a Cristo, glorifica a Dios, no puede ser algo que venga de un demonio, ¿verdad? Cuando alguien dice que los cristianos de hoy hablan en lenguas por el poder del diablo, podría estar blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios, ya que nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo de Dios. Y nadie que hable en lenguas por el Espíritu Santo de Dios llama anatema a Jesús. ¿Entendió? ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo acerca del don de lenguas? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros
hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. La palabra griega para edifica es oikodomeo. Significa, entre otros significados, edificar, estimular, fortalecer. Es lo que ocurre con quien habla en lenguas. Se edifica a sí mismo. Se fortalece espiritualmente. A no ser, como dice en la parte final del versículo 5, que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí en esta parte haremos un paréntesis, porque es importante aclarar algo. Como vimos al principio de este estudio, la palabra lengua se traduce del griego glosa, que esencialmente significa lengua, idioma. Sin embargo, en el contexto de 1 Corintios capítulos 12 al 14, se traduce como lengua. Las lenguas o el don de hablar en lenguas. Se traduce o se interpretan las lenguas. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? El versículo 5 nos responde, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. No es como un idioma que se debe traducir. Las lenguas no se traducen, se interpretan según la necesidad de cada quien o de cada congregación. ¿Por qué afirmo esto? Veamos lo que dice el versículo 10 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Tantas clases de idiomas hay. Idiomas viene del griego foné, diferente de la palabra griega para lengua que es glosa, ¿verdad? Aquí Pablo hace una diferencia entre la palabra glosa, que se traduce lengua, y la palabra griega foné, que se traduce idioma, específicamente idioma. ¿Verdad que es distinto de la palabra griega para lengua? ¿Cuál es la diferencia esencialmente? Glosa, lengua o idioma. La concordancia exhaustiva de Strong dice de la palabra griega glosa, de afinidad incierta, lengua, por implicación lenguaje, idioma, específicamente uno adquirido no naturalmente. Específicamente uno adquirido no naturalmente. ¿Cómo se adquiere esta glosa o esta lengua? Por el Espíritu Santo de Dios. Es diferente del idioma. El idioma se aprende. En la lengua o el don de lenguas no es algo que se aprenda. Es algo que lo da Dios. Todos sabemos que los idiomas se traducen, a diferencia del don de lenguas que se interpreta. Esa es la diferencia entre el don de lenguas y foné o idioma. Un idioma se traduce, no se interpreta. Mire, veamos el versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Nuevamente el apóstol Pablo está diciendo que la lengua extraña se interpreta. Y nuevamente está usando la palabra griega glosa en lugar de foné, que es idioma. Y cuando el versículo 13 habla de lengua extraña, esta palabra extraña viene de una palabra griega que se traduce igualmente como notable, sorprendente. ¿Y qué dice que debe hacer el que habla en una lengua extraña, notable, sorprendente? Dice que debe pedir en oración el poder interpretarla, no traducirla, porque las lenguas del don de lenguas no se traducen, se interpretan. Por esta razón, Pablo instruye lo siguiente en los versículos 26 al 28. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos y a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ya vimos que el interpretar nace por la necesidad de que toda la iglesia sea edificada, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo agrega algo más.
Fíjese en lo que dice en los versículos 14 al 17. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Pablo anima a la iglesia con las siguientes palabras en el versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pablo en ningún momento anima a dejar de hablar en lenguas, pero sí anima a buscar la edificación de la iglesia, dando la interpretación de lo que se dice. Y si nadie interpreta, que calle. Es decir, no que deje de hablar en lenguas, sino que lo haga en voz baja, para no interrumpir a los demás que están reunidos en ese momento. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Algunos citan los versículos 33 y 40 para silenciar a las iglesias y de cierta manera declarar el don de lenguas como algo ilegal en las iglesias. ¿Qué dicen estos dos versículos? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, pero hágase todo decentemente y con orden. Y yo estoy plenamente de acuerdo con esta palabra, porque es palabra de Dios. Estos dos pasajes, sin embargo, en ninguna manera son instrucciones en contra del don de hablar en lenguas. Entonces, ¿a qué se refieren? Como vimos a través de este estudio, Pablo exhortó e instruyó a que cuando alguien hable en lenguas, ore para poder interpretar, para que toda la iglesia sea edificada. Y si habían dos o tres hablando en lenguas, que uno interpretara, mientras los demás callaban y escuchaban. De esa manera no habría confusión y la iglesia sería edificada al hacer las cosas decentemente y con orden. No había motivo para que se formase confusión, unos hablando en lenguas extrañas por allá y otros hablándolas igualmente por este otro lado, al mismo tiempo, aún más, sin interpretación. En el versículo 39, Pablo ordena, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Tristemente, en muchas iglesias, en muchas religiones, se prohíbe el hablar en lenguas. Pablo dijo, no impidáis el hablar en lenguas. En ningún caso Pablo estaba en contra del don de hablar en lenguas extrañas. Por el contrario, podemos ver que hasta las promovía, siempre y cuando fueran interpretadas para edificación y en forma ordenada. Primero uno y después el otro. Hemos analizado 3 capítulos del libro de Primera de Corintios buscando la verdad acerca del hablar en lenguas extrañas. Esta carta de Pablo a los Corintios fue inspirada por Dios, lo sabemos. Nadie negaría este importante hecho. De manera que si tú tenías hasta aquí un punto de vista diferente con respecto a este don, te llamo a alinearte con el punto de vista bíblico, con el punto de vista de Dios con respecto a este don. El apóstol Pedro, cuando explicó lo que estaba sucediendo en el Pentecostés con los 120 discípulos, aplicó la profecía de Joel 2, 28 al 32 y dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios. Quiero quedarme en esa frase, y en los postreros días, dice Dios. ¿Cuáles son los postreros días? Los últimos días o los postreros días iniciaron en el primer siglo. En el versículo 20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. ¿Les suenan familiares estas palabras? Sí, Jesús dijo palabras similares, hablando acerca de los últimos días antes de su venida.
En Mateo 24-29 Jesús dijo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. El profeta Joel en su profecía dijo, antes que venga el día del Señor. ¿Qué indican estas palabras que citó Pedro del profeta Joel? Que los dones mencionados al comienzo de este estudio, entre ellos el de hablar en lenguas, estarían vigentes también en nuestros días. Habría un segundo y final cumplimiento de esta profecía. Joel también dijo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vivimos en los últimos días de este mundo. Pronto el Señor Jesús volverá, primero a buscar a su iglesia, a su novia, incorruptible y sin mancha del mundo. Después ejecutará juicio y castigo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Solo Jesús es el medio de salvación. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este estudio me tomó varios días, horas de estudio. Fueron 12 páginas de investigación. Este tema da para hacer una investigación aún mucho más profunda, mucho más amplia. Pero esto es lo esencial. Son los puntos que quise destacar para que ustedes pudiesen darse cuenta del error en el que entran aquellos que alegan que los dones del Espíritu Santo no son para nuestro tiempo. Específicamente están en contra del don de lenguas. Algunos derivados de la palabra glosa lo llaman glosolalia, que es repetir una serie de palabras inentendibles, sin sentido, ¿verdad? Pero el problema es que lo atribuyen al diablo. Y tal como estuvimos viendo en este estudio, el don de lenguas viene de Dios. El don de lenguas es repartido por el Espíritu Santo de Dios a los que Él quiere. No es para todos. Y no por eso el que no hable lenguas es menos. No, porque el Espíritu Santo a cada uno le da un don distinto. No siempre es el mismo don. Son dones distintos para los diferentes miembros del cuerpo de Cristo. Espero, mis hermanos, que este tema les haya quedado claro y que haya sido para su beneficio, para su edificación. Próximamente voy a sacar un nuevo video, uno que habla acerca de, que va dirigido a los testigos de Jehová, que estará basado en Segunda de Pedro, el capítulo 3, versículos 10 al 13. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Los testigos de Jehová enseñan que este pasaje es alegórico, que es simbólico. Ellos dicen que cuando habla de que los cielos van a ser quemados, se refiere a gobiernos. Y cuando habla de tierra, se refiere a la humanidad. Alegorizan este pasaje. Pero
¿Por qué podemos entender que este pasaje no es simbólico, no es una alegoría, sino que es literal? Eso es lo que vamos a analizar en un próximo video. Les animo a estar pendientes, mis hermanos, hermanas, mis amigos, testigos de Jehová, toda aquella persona que haya visto este video, le animo a estar pendientes a ver este próximo video. Si no está suscrito, le invito a suscribirse abajo y pinche la campanita para que cuando salga el próximo video le llegue la notificación. Mis hermanos, mis amigos, que Dios les bendiga ricamente, abundantemente, y que les guarde y les proteja en medio de este tiempo de pandemia, de gran tribulación para el mundo. No, no estamos en la gran tribulación aún, pero es un tiempo de gran tribulación para el mundo en el tema de salud. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. En el nombre de Jesús. Amén.